Buenas tardes a mis compañeros y a mi maestro. Somos el equipo número 1 y el tema a exponer es la contaminación acústica. Primeramente me presento, soy Leslie Velázquez y es importante aclarar que esta problemática nos ha afectado a nosotros como seres humanos, también a los seres vivos como animales y a las plantas, al igual que a la atmósfera, ya que es parte de esta contaminación, ya que la contaminación del aire lo puede afectar y traer muchísimas consecuencias. Los animales son los primeros que salen afectados, gracias a los actos de la gente que desgraciadamente no hacen conciencia de lo mucho que los perjudican. Para poner un ejemplo, hablemos de los animales marinos, como las ballenas, las orcas, los delfines. Ellos tienen que soportar los ruidos que hacen los barcos y las naves. Estos animales dependen de una emisión de ondas para poder comunicarse y reproducirse, pero las frecuencias que son bastante altas de las embarcaciones son las culpables de que estos animales marinos provoquen la distorsión de su comunicación y probablemente sean los causantes de la desaparición de esta especie, las cuales pueden provocar la extinción, que es bastante terrible. Hay muchísimas medidas para acabar con esto. Podemos hablar sobre en la ciudad. Se aplica mucho en las carreteras de asfalto aislantes de ruido. El uso de neumáticos silenciosos o la peatonalización de las calles son algunas de las medidas más comunes que se están tomando para mitigar los efectos de la contaminación acústica en el medio ambiente. Así sin más cosas que decir, le paso el micrófono a Diana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Laura Vázquez Betancourt y les voy a hablar sobre una ay, ¿cómo se llamaba? De cómo evitar usar vehículos a motor. De cómo evitar vehículos a motor para mitigar esta contaminación acústica. Primero que nada, el ruido es un tipo de sonido y se define como no deseado, molesto, desagradable o fuerte. El ruido vehicular se ha constituido en una problemática ambiental creciente que se expresa mayormente en las ciudades modernas y al cual se le ha prestado poca atención en los países en vías de desarrollo. Yo les voy a hablar sobre la ley que se implementó en la Ciudad de México, que se llama Hoy No Circula, que es un programa implementado para la reducción de la contaminación atmosférica, que en este caso también es parte de esta contaminación acústica. Básicamente se asignan días de la semana para que no se use los carros y cualquier tipo de vehículo, y qué mejor que esa acción se implemente en nuestra ciudad. Sin más que decir, le doy el micrófono a mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Scarlett Abigail Guajardo Cruz y les voy a hablar sobre la contaminación acústica en las zonas industriales y algunas soluciones para esta problemática. La contaminación acústica es un problema serio que suele pasar desapercibido para la mayoría de la gente. Aunque no nos damos cuenta, en nuestro día a día estamos expuestos a muchos ruidos y podrían llegar a dañar nuestra salud. Una prueba de ello es el ruido industrial, aquel al que están expuestos los trabajadores de fábricas, obras, construcción o plantas de reciclaje. Este puede percibirse como una simple molestia, pero constituye una amenaza para la seguridad y la salud de las personas. El ruido industrial puede presentarse de forma continua, como en el caso de motores o maquinaria, o en forma de impacto con martillos o prensas. El ruido en la industria es el riesgo laboral más frecuente. ¿Cómo prevenir y proteger a los trabajadores del ruido industrial? Existen estudios que indican que un nivel elevado de ruido industrial puede ocasionar desde pérdida temporal de la audición, estrés o dificultad para la comunicación verbal, hasta la pérdida permanente del oído y otros problemas cardíacos o hasta respiratorios. Para evitar que el ruido en la industria ocasione graves problemas de salud, se exige que en una fábrica se realicen análisis para identificar las áreas de trabajo donde se concentra el ruido y proteger la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos
a niveles sonoros muy altos. De acuerdo con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada instalación, deben tomarse medidas para minimizar los efectos perjudiciales del ruido industrial en los trabajadores. Unas directrices genéricas para conseguirlo pueden ser las siguientes: instalar paneles acústicos en la sala para conseguir un rendimiento sonoro adecuado, modificación de procesos productivos para disminuir el ruido. Este punto es quizá más complicado para las empresas, pero a la hora de cuidar la salud de los trabajadores no debería evitar ningún esfuerzo. Adopción de medidas organizativas para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores a los focos de ruido. Y por último, proporcionar equipos de protección a los trabajadores. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero Aldo. Hola, buenas tardes. Soy Aldo Javier Rodríguez Meraz y les hablaré de cómo controlar el uso de electrodomésticos. Mantener las instalaciones en buen estado, no utilizar nunca aparatos eléctricos con cables pelados o enchufes deteriorados con conductores a la vista. Nunca tirar del cable para desenchufar una radio, TV u otro. Evitar hacer conexiones de enchufes múltiples. Es recomendable utilizar un enchufe para cada aparato. Es muy importante tener en cuenta que nunca se deben dejar los electrodomésticos en horas clave para descansar, ya que sin precaución pueden ocurrir muchos accidentes, como por ejemplo incendios y pérdida de objetos valiosos. Lo que podemos proponer para evitar eso es que a la hora de descansar nunca hay que dejar los electrodomésticos conectados. Siempre hay que estar alerta de los aparatos que se encuentren apagados y que no ocurra ningún accidente. Le cedo la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Soy Devani Lisset Félix Flores y les hablaré sobre el ruido en casa. A diario escuchamos diversos sonidos en casa. Estos van desde el suave zumbido del refrigerador hasta el chillido de las sirenas de los camiones de bomberos al pasar. La mayoría de los sonidos en el hogar se encuentran en un nivel que es seguro. Sin embargo, a veces manejamos simultáneamente diferentes aparatos ruidosos o subimos el volumen del televisor para escucharlo mientras están pasando la aspiradora. Con esto y sin darnos cuenta, subimos el nivel de ruido general en casa. Ahora les diré cómo evitar el ruido en casa. Evitar realizar actividades ruidosas en la noche y respetar el horario de descanso de los demás. Utilizar un volumen moderado en los aparatos electrónicos tales como televisión o equipo de música. Controlar nuestro tono de voz cuando mantengamos una conversación. Ahora le cederé la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Hernández y yo voy a hablar sobre los horarios permitidos. Reducir el ruido es un proceso que requiere esfuerzo y trabajar de manera metódica. La constancia e insistencia son imprescindibles en el cambio de hábitos para la reducción del ruido y la mejora ambiental. Crear procesos, revisarlos y comunicarlos puede hacer que otros lugares aprendan de nuestras experiencias aplicando aquello que les sea de utilidad. Cabe mencionar que se recomienda además que a todas las personas que van a realizar las obras en casa avisen a la comunidad del horario y duración de las mismas, por lo que cualquier persona que pueda quejarse por el ruido de las tareas realizadas no podrá poner impedimentos para que las labores se realicen con total normalidad. El horario para hacer las obras en comunidad es una de las fuentes más importantes de conflictos en una comunidad de vecinos, ya que las obras en cierta comunidad siempre son molestas, pero si eres el que la realiza, recuerda tener todas las licencias en regla y cumplir el horario para hacer ciertas obras realizadas. Ahora le cederé la palabra a mi compañera. Hola, soy Yasmín Villarreal y hablaré sobre moderar el volumen. La contaminación acústica es algo con lo que vivimos día a día, tanto en casa como fuera de ella. Una de las formas de reducir esta es iniciando con uno mismo en casa, como por ejemplo, moderar el volumen de los electrodomésticos. Esto nos ayudará a reducir de forma significativa, ya que lo reduciremos en casa. Una de las formas es establecer horarios en las que podamos usar, como por ejemplo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sería una buena opción.
Al usar electrodomésticos que hagan demasiado ruido. Claro que si no hacen ruido o se puede usar audífonos o algún tipo de silenciador, no habría ningún problema. Con esto podemos reducir la contaminación acústica y lo mejor es que lo hacemos desde la comodidad de nuestro hogar. Con esta información les doy la palabra a algún compañero que quiera dar alguna opinión. Solo nos queda crear conciencia en nuestra comunidad de que se informe sobre la gravedad de esta contaminación y que mejor que nosotros mismos pongamos el ejemplo y poner nuestro granito de arena y así mitigar esta problemática. También apoyar a los animales y darles su tiempo para que se sientan cómodos en su estancia. Así, por último, muchísimas gracias por su atención que nos dedicó y espero que haya sido de su agrado.